Aleluya. Decimos a los que nos reciben en sus respectivos lugares a través de los medios, aquí su hermana Aileen Maldonado, aquí está su iglesia Capilla del Rey en la ciudad de Orlando, en la Florida, en Estados Unidos. Para los que nos escuchan de otros países, les recibimos con mucho gozo, nos gozamos y nos alegramos de que nos acompañe y confiamos en que el Señor tiene preparada una palabra específica para cada corazón. Su espíritu está aquí, su presencia está en este lugar y por eso estamos confiados que Él hablará a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Presentamos pues a nuestro pastor con nosotros. Muchas bendiciones a todos. Pastor Germán. Un día el pueblo de Israel pidió rey. Hasta ese entonces Israel vivía bajo una teocracia, el gobierno de Dios. La ley era su ley, la ley de Jehová era su ley. Pero un día quisieron ser como los demás. Y cuando lo que nos mueve a hacer algo es ser como los demás, hay problemas. ¿Sí? Lo digo otra vez. Cuando nos mueve a hacer algo para ser como los demás, hay problemas. Cuando los demás están moldeados por el mundo. Pues Israel dijo, queremos ser como los demás. Los demás tienen rey, nosotros queremos tener un rey. Lo que estaban diciendo es, no queremos que nos gobierne Dios, que nos gobierne un hombre. Y Dios le dijo, ¿quieren rey? Van a tener rey. Y Dios le dijo a Samuel, unge a Saúl, hijo de Cis. Y lo buscó de entre lo más recóndito, porque era un completo desconocido. Y cuando él supo que Dios lo estaba llamando para algo como eso, se sintió muy pequeñito. Este hombre, su autoestima estaba muy baja. Él decía, pues ¿cómo es posible que Dios piense en mí? Si yo vengo de las tribus de Israel, vengo de la más pequeña. Y dentro de la tribu más pequeña, yo vengo de la familia más insignificante. Soy pequeñito. Fue ordenado, fue ungido como rey de Israel. Pero aquel hombre desobedeció a Dios y fue destronado, fue destituido del reinado. Oiga bien, se nos puede levantar de cualquier error, de cualquier torpeza, no importa de qué, se nos puede levantar por Dios. Dios nos levanta, pero de la desobediencia, Dios no levanta. De la desobediencia, Dios no levanta. De la desobediencia, Dios levanta cuando hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento, de allí Dios levanta. Este hombre no se arrepintió. Este hombre no fue levantado. Este hombre dejó de ser rey. Y Dios le dijo al profeta, me he buscado a uno que es conforme a mi corazón. Y el profeta, dice la Biblia, que lloró amargamente. Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar? Toma tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí, otra vez, a otro desconocido. De una tribu pequeña, era de Belén. Belén, de ahí era quien iba a ser el segundo rey de Belén. Usted ve, en Navidad usted ve postales acerca de Belén, muy pintorescas, inspiradoras. Allí nació Jesús, pero Belén era y es todavía una aldea insignificante, pequeñita, desapercibida para muchos de tan pequeña. Usted ha estado en pueblos donde usted entra y sale en cosas de 2 o 3 minutos. Pues yo he estado en pueblos así. Sí.
Más bien yo me crié en un pueblo así, pequeñito. Quizás es uno de los pueblos más pequeños, de una de las islas más pequeñas del mundo. ¿Se imagina eso? De una isla pequeña, en un pueblo pequeño, quizás el más pequeño de la isla pequeña. O sea, un pueblo bien pequeño. Tan pequeño que hay más vacas que personas. Y literalmente. Usted llega a mi pueblo y hay un rótulo en la entrada de ese pueblo que dice: bienvenidos a Atillo, donde hay más vacas que gente. Un pueblo pequeño dentro de una isla pequeña, pues así era Belén. Dentro de un país pequeño, uno de los más pequeños del mundo, es apenas un poco más grande que Puerto Rico. No mucho más grande que Puerto Rico. Y dentro de ese país pequeño, es un pequeño pueblo que se llamaba Belén. Y el Señor le dijo al profeta: ve allí a Belén, a casa de Isaí. Ustedes seguro conocen la historia. Allí fue ungido David. David fue el segundo rey de Israel. David gobernó, fue temeroso a Dios. Pero un día, estando en el lugar equivocado, a la hora equivocada, dice la Biblia que en la época en que los reyes salían a la guerra, David estaba en su casa, paseándose por el terrado, mientras el pueblo estaba en batalla. David estaba, y estando allí, vio a una mujer que se bañaba a no mucha distancia. Le pareció hermosa y la mandó a buscar. Los reyes podían hacer eso. Un rey podía tomar cuantas mujeres quisiera, pero no un rey temeroso de Dios. Ahí está la diferencia. Y David hizo como los reyes de las tierras vecinas. Tomó una mujer que no le pertenecía, que era casada, y mandó a matar a su marido. Él no levantó su mano para matarlo, pero orquestó todo para que aquel hombre muriera. Y murió. Pero este hombre se arrepintió. Y yo volví y digo: no importa de qué tropiezo, no importa de qué pecado, cuando hay arrepentimiento, Dios levanta. Y aquel hombre siguió gobernando como rey. No fue destituido como el primero. Al primero fue destituido, él no. En el primer caso no hubo arrepentimiento. En el segundo caso, donde David sí lo hubo, aquel hombre fue restaurado y siguió gobernando por muchos años más, hasta que se levantó su hijo, el hijo que fue producto de la unión suya con aquella mujer que no era suya, Betsabé. Se levantó entonces Salomón, y Salomón fue creciendo, y Salomón anduvo en los caminos de David su padre. Es decir, que Salomón estimó a Dios, temió a Dios, tuvo temor de Dios, creció en el temor de Dios, y fue a él confirmado el reino. Le fue confirmado a Salomón. Y cuando yo estudio acerca de la vida de este rey de Israel, yo soy impresionado. Porque hablando el texto bíblico del relato acerca de la vida de Salomón, en sus comienzos, cuando apenas comenzaba a ser rey de Israel, oiga, tendría, escúcheme bien, máximo 18 años. 18 años de edad, cuando comenzó a ser rey de Israel, posiblemente menos. Y este jovencito fue ungido por rey de Israel por la sucesión, y era temeroso de Dios. Y el comienzo del relato de cómo se condujo este hombre, dije que me impresiona, porque cuando comenzaba, tuvo una experiencia con el Señor. Y Dios le dijo: pide lo que quieras.
Yo he hablado sobre esto antes. Él le dijo, pide lo que quieras. ¿Se imagina eso? El Dios de cielo y tierra, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por quien todas las cosas subsisten y fueron creadas. Le está diciendo a alguien, pide lo que tú quieras y te será hecho. Y la respuesta del jovencito rey fue, dame sabiduría. Dame sabiduría porque este pueblo es grande. Lo que estaba diciendo era, yo dependo de ti. Para gobernar este pueblo, dependo de ti. Y agradó a Dios la petición de Salomón. Que nuestras peticiones agraden a Dios. Porque lo que pedimos denota que hay en nuestro corazón. Que lo que pedimos a Dios, y a Dios se le pide, ¿sabes? Amén. A Dios se le pide. Porque pedir a Dios no denota una dependencia enfermiza, sino todo lo contrario. Pedir a Dios denota que dependemos de Él. Que dependemos de Él. Una total dependencia de Dios denota quién es el Señor. David pidió a Dios sabiduría y a Dios le agradó. ¿Por qué le agradó? Porque no pidió con un corazón desviado. No pidió para su propósito. No pidió grandeza para sí. Pudo haberla pedido. Y le había dicho, lo que tú quieras, te daré. Pidió sabiduría y le fue dada sabiduría. Tanta sabiduría que en el comienzo de su reinado aparece un pasaje que relata cuánta sabiduría le había dado Dios. Comenzando a reinar, sentado en el trono, este hombre de 18 años, vinieron delante de él dos mujeres que practicaban la prostitución. Durante una noche, una de ellas durmió sobre su bebé. Ambas tenían niños recién nacidos. Durmió sobre su bebé. Su bebé murió. Tomó su bebé muerto y lo puso al lado de la otra mujer que estaba allí cerca. Tomó su bebé vivo, saludable, lo tomó para con ella. Al día siguiente, cuando aquella mujer despertó y vio a un bebé muerto a su lado, que sabía que no era el suyo, reclamó. Ambas fueron delante del joven rey. Y quien llegó con el bebé vivo, dijo, señor rey, esta mujer quiere quitarme a mi hijo. La otra dijo, no, ese es mi hijo. Mi hijo es el que vive. ¿Qué madre no sabe reconocer a su hijo, aunque sea recién nacido? Dígame, ¿qué madre es capaz de olvidar cómo es su hijo? Aquella mujer estaba reclamando. Él dijo que aquel bebé vivo era el suyo. El rey, recién entronado rey, dijo, pues si eso es así, vamos a hacer algo. Vamos a cortar por la mitad a este bebé, el bebé vivo, y se ha dado una mitad a cada una. Eso parece risible, ¿verdad? Parece risible eso. ¿A quién se le ocurre cortar un bebé por la mitad y repartirlo entre dos mujeres? Bueno, no fue tan risible. En aquel momento no lo fue. Y la mujer cuyo era su hijo, dice que se le conmovieron las entrañas. Dijo, no es necesario, no lo sacrifique, entrégueselo a ella. Entrégueselo sabiendo que era su propio hijo, entrégueselo a ella. Entonces el rey dijo, pues ahora tomen este bebé y dénselo a ella. La que rehusó, la que entregó su hijo para mantenerlo vivo. Porque si se le conmovieron las entrañas, esa es la madre. Esa es la madre. La otra fríamente dijo, está bien, pícanlo por la mitad. Córtenlo a la mitad.
El joven rey dijo, esta no es. La otra estuvo dispuesta a sacrificar su maternidad para preservar la vida de su criatura. Porque eso es tan solo una muestra de cómo Dios da sabiduría para un propósito determinado en aquel momento, para el reinado. Pero no quedó allí. David recibió sabiduría de Dios y Dios le dijo, como no pediste para ti riquezas, te voy a dar la sabiduría que pediste y las riquezas que no pediste. Y dice la Biblia que Dios le dio a Salomón sabiduría y le dio riquezas. Tanta sabiduría que reyes vecinos vinieron a ver, como fue la reina de Sabá, vino de tierras lejanas a ver si era cierto lo que habían contado. Y la reina Sabá se impresionó por todo lo que había allí y por la palabra de sabiduría de Salomón. Y dijo, lo que me dijeron se queda corto. Tu sabiduría es mayor y la gloria de tu reino es mayor de lo que me habían dicho. Salomón escribió el libro Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares fue escrito por este hombre. Salomón escribió el libro de Eclesiastés. Y Salomón escribió gran parte del libro de Proverbios. Casi 3 libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Salomón reinó 40 años. A sus 58 años todavía estaba reinando. Salomón anduvo en los caminos de David, su padre. Salomón construyó una flota de buques de carga que muy pocas naciones tenían. Y ahora, una de las naciones más pequeñas de Asia tenía una flota de buques impresionante. No solo eso, construyó grandes edificios en Israel, desarrolló la infraestructura de Israel y construyó el templo de Jerusalén. El primero fue construido por Salomón. Una vez terminó el templo de Jerusalén, Salomón hizo algo. Se casó con una de las hijas de Faraón. Usted dirá, pues, eso no es gran cosa porque un rey se casó con la hija de un rey. Era costumbre que descendientes de personas de la realeza se casaban con descendientes de la misma condición. Eran lo que los reyes hacían, se casaban con descendientes de reyes. Pero Dios había dicho, no contraigas, no emparentes con las hijas y los hijos de las naciones vecinas. Y dijo, ¿por qué? Porque aprenderás a adorar a sus dioses. Escúchame bien. Cuando Dios dice que yo haga algo, es porque a mí me conviene, no a Él. No se trata de Dios, se trata de mí. Cuando dice Dios que yo haga algo, es que a mí me conviene. Yo quiero que nos grabemos eso. Cuando Dios dice que algo es de cierta forma, es porque nos conviene a nosotros. Dios le dio al hombre una mujer, una sola mujer. Le dio una mujer, una sola mujer. No le dio varias, tampoco le dio otro hombre, le dio una mujer. Y dijo, esta es la ayuda idónea, la ayuda que le conviene. Escuchen. Pero con el pasar del tiempo se desarrolló tal cosa como la poligamia. Poligamia. Es decir, que un hombre podía tener cuantas mujeres pudiera sostener. Y eso no era mal visto, eso era bien visto.
¿Por qué era bien visto? Porque decía que era un hombre próspero, por lo tanto tenía la bendición de Dios. Oiga, prosperidad, la prosperidad, escuche bien, el poder hacer las riquezas, dice la Biblia, que Dios nos da poder para hacer las riquezas. Pero las riquezas tienen efectos distintos en distinta gente. Y quien nos da el poder para hacer las riquezas es Él. Este hombre siguió tomando mujeres, pues cuando tomó la primera, en contra de la voluntad de Dios, tomó mujeres de un país pagano. No sucedió nada. Escuche, esto ocurrió así. Desobedeció a Dios y tomó por mujer a la hija de Faraón y nada ocurrió. Nada ocurrió. Porque eso es así. No se ve. De momento no se ve la razón por la cual Dios había dicho, no te cases así. Cásate con hijas de tu pueblo. Eso no se ve. Se casó con la hija de Faraón y nada ocurrió. Como nada ocurrió, tomó una segunda mujer. ¿Y sabe qué ocurrió? Nada. Y también la tomó de fuera de Israel. ¿Y sabe qué pasó después de la segunda mujer? Tomó la tercera. Y tampoco nada ocurrió. ¿Sabe qué pasó después de la tercera? Tomó la cuarta. Y tampoco ocurrió nada. Entonces siguió tomando para sí mujeres. ¿Hasta dónde llegó eso? Hasta llegar a tener 700 esposas. ¿Eso le parece escandaloso? 700 esposas. Alguien dijo, a mí se me hace difícil con una, antes de 700. Pero eso tampoco se quedó allí, porque además de 700 mujeres, tuvo 300 concubinas. O sea, si hacemos un cálculo aritmético elemental, 700 más 300 fueron 1000 mujeres que tuvo Salomón. Y alguien pregunta, ¿dónde empezó eso? Eso empezó cuando desobedeció la primera vez. Cuando tomó a la hija de Faraón por mujer, sabiendo que la palabra de Dios decía que no tomara mujer de naciones ajenas. Y explicó por qué. Porque te llevarán a adorar tus ídolos. Ahora, ¿sabe cómo dice el texto bíblico que terminó Salomón? El texto bíblico es bien descriptivo. Dice Primera de Reyes que en su ancianidad Salomón había desviado su corazón de Jehová, su Dios. Y explica por qué. Las mujeres que tomó por mujer lo llevaron a desviar su corazón. ¿Y sabe qué terminó haciendo? Después de haber construido el templo de Jerusalén, construyó un templo a Quemos. Mandó a construir un templo a Quemos, que era un dios pagano. Y además de Quemos, añadió otros dioses paganos dentro de la vida devocional del pueblo de Israel. Permitió a dioses paganos dentro de la vida de Israel. Todo empezó con desobediencia. ¿Por qué? Alguien dirá, bueno, hubo lascivia, habló lujuria. Sí, lo hubo. Pero hubo un apartarse de lo que había oído. Y aquí yo quiero llegar. Él había oído la palabra, el mandamiento. No te cases con mujer de naciones vecinas. Él lo había oído y desobedeció.
y una desobediencia lleva a la otra. Dicho de otra forma, un pecado lleva a otro. Un pecado lleva a otro. Porque además de poner sus ojos en mujer ajena, este hombre dejó de escuchar a Dios para escuchar al mundo, porque el mundo decía, si tienes muchas mujeres, tú eres un hombre próspero. Y todo rey es un hombre próspero. Entonces, ya ahora se estaba moldando al mundo y no a Dios. La Biblia dice que no nos amoldemos a este mundo, que no tomemos la forma de este mundo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué yo aprendo de la vida de David? Primero, si se busca a Dios de corazón, se encuentra. Salomón conoció al Señor. Si se busca a Dios de corazón, se encuentra. Yo aprendo que Dios honra a los que le honran. Él honró a Dios, Dios lo honró a él. Yo aprendo que la vida espiritual es un maratón. Un buen comienzo, oiga bien, no es suficiente. ¿Te has escuchado eso de que lo que empieza bien, termina bien? Eso es cierto en parte. ¿Sí? Otros dicen que lo que empieza mal, termina mal. Y con mucha sabiduría citan algo que parece el principio. Es que el árbol que nace torcido, se queda torcido. Y algunos dicen, wow, qué sabiduría. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es cierto para los árboles. Un árbol que nace torcido, se queda torcido, pero los hombres no son árboles. El hombre es hombre. El árbol es árbol. El hombre es hombre. No todo lo que en la vida del hombre comienza bien, termina bien. No todo lo que en la vida del hombre comienza mal, termina mal. Es posible haber empezado mal y terminar bien. Depende de cuánto, depende de qué, de cuánto ha escuchado a Dios. Depende de cuánto ha escuchado a Dios para hacer. Dicho en palabras del apóstol Santiago, somos llamados no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores. Salomón había escuchado a Dios diciendo, no te unas a esas mujeres. Y él lo vio escuchando al mundo. El mundo decía, sí, tú puedes. Y puedes tomar una, puedes tomar dos y puedes tomar 1000. Estaremos fuera del camino si olvidamos, si dejamos de escuchar la palabra revelada. Pero no solo eso. Junto con quien desobedece, también se afectan más personas que están a su lado. Siempre ocurre así. Los que están a nuestro alrededor serán bendecidos en nuestra desobediencia o serán afectados por la desobediencia. Lo digo otra vez. Los que están a nuestro lado, los que nos acompañan, serán bendecidos en nuestra obediencia o serán afectados en la desobediencia. La vida no tendrá sentido apartado de Dios. Fue lo que le sucedió a Salomón. Al momento de Salomón partir, morir, era alguien completamente distinto al momento de comenzar. Su corazón se había apartado. Dios tuvo misericordia y no lo destituyó del reinado, porque se lo había prometido a David, que no sería destituido. Sin embargo, quien murió
quien estaba allí muriendo era alguien completamente distinto a quien había comenzado. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar a Dios. Oiga, dejó de escuchar a Dios. ¿Dónde comenzó su caída? Cuando dejó de escuchar a Dios. Yo no me voy a extender mucho más. La Biblia dice en Romanos 10:17, escuche bien, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Usted lo repite conmigo? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ese verso está hablando de cómo comienza la vida cristiana. Ese verso de Romanos capítulo 10, si usted mira ese capítulo completo, está hablando de cuando alguien escucha el mensaje de la palabra. Ojo, que lo escucha. El mensaje del evangelio. Recibe fe por la palabra para recibir al Señor, para venir al Señor. Por eso dice, la fe viene por el oír. Nadie puede decidir por sí mismo, pues yo quiero entregar mi vida a Cristo. Habrá escuchado la palabra. Habrá escuchado la palabra. Y entonces, por la palabra, tendrá la fe de venir al Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escuche bien. Jesús utilizó una frase muy común. La frase, el que tiene oídos para oír, que oiga. La encontrará 7 veces en el Evangelio. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y la usó 7 veces en el libro de Apocalipsis, cuando le estaba dando el mensaje a las 7 iglesias al apóstol Juan. En el caso de las 7 iglesias, el mensaje fue el mismo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y estaba dirigiéndose ahora a iglesias. No estaba dirigiéndose a los inconversos. Estaba dirigiéndose a iglesias. ¿Por qué? Porque el oír su palabra para guardarla, está presente de principio a fin en la vida cristiana. El pasaje de Romanos capítulo 10 habla de cómo alguien viene al Señor por la fe. Salvos pues por medio de la fe, porque es don de Dios, no de vosotros, es don de Dios. Pero el oír con fe tiene que estar presente en la vida cristiana en todo momento. Oír para obedecer, oír para someterme. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Una vida sometida a Dios es capaz de resistir el ataque del diablo. Y entonces él huirá. Cuando no se vive sometido a Dios, se vive huyendo del diablo. Pero dice la Biblia, sométete a Dios. Oye, sométete a Dios. Resiste al diablo y de ti huirá. Quien huye es él, no es cristiano. Huye él. Segunda de Timoteo capítulo 4. Quiero terminar con este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Que predique qué? La palabra. No prediques otra cosa. Predica la palabra, no otra cosa. No prediques los pensamientos buenos y positivos y agradables de alguien, de un hombre. Predica la palabra.
predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, oiga bien, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír. Comezón de oír. Y si yo preguntara, ¿usted sabe qué es comezón? Yo creo que eso todos lo sabemos. ¿Qué es una comezón? Es una sensación de que hace falta más y más y más y más. Es una condición física en que es una comezón en la piel que por más que uno lo trata, siempre está pidiendo más, que se rasque más, que se toque más. Comezón, aquí es de oír. Yo quiero oír más, oír más. Pero Pablo dice, predica la palabra. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Oiga, ahí dice que apartarán la verdad del oído. Habían tenido el oído en la verdad y de la verdad lo apartaron. Dice que lo apartarán, es decir, lo apartarán porque estuvo en un tiempo, alguien que menciona aquí tuvo el oído en la verdad y de la verdad lo apartó. ¿Para qué? Para volverse a las fábulas. ¿Y sabe qué es una fábula? Un cuento. Para nosotros una fábula es un cuento donde animales tienen características de humanos. Pero la fábula de la que habla aquí era una leyenda con connotaciones espirituales. Pero leyenda sin fundamento, leyenda sin contenido de parte de Dios. ¿Y cómo es que alguien aparta de la verdad el oído? Oiga, lo que apartó fue el oído. Dice ahí, lo que se aparta es el oído. Aparta el oído para escuchar un cuento. Dime qué estás escuchando. Te diré dónde estás. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando palabra de Dios? La palabra de Dios produce fe. Y fue para comenzar, fue para terminar. Fue para comenzar y terminar bien. La palabra de Dios es nuestro derrotero, es nuestro fundamento. A los judíos les parecía que en ellos tenían la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, porque la palabra da testimonio de Cristo. Y quien mira a Cristo, dijo el profeta, aunque por torpe que fuere, aunque estuviera en este camino, no tropezará. El que anduviera en este camino, no importa cuán torpe fuere, no tropezará. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios para comenzar, para seguir y para terminar esta carrera. Por su palabra, sus pasos son guardados. Por su palabra, nuestros pasos son guiados. Ella es lumbrera nuestro camino. Quien oye la palabra y la guarda, no tropezará jamás. Es su palabra. Estemos puestos de pie, hermano. Querido Salvador, en tu palabra tenemos nuestro deleite.
En tu palabra, en tus principios, tenemos nuestra fortaleza. En tu palabra tenemos la revelación. Gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, vivir guardando tu palabra, oyendo tu palabra y guardándola, para caminar bien, sin tropiezo y llegar bien. Señor, en el nombre de Jesús, estamos diciendo hoy delante de ti, queremos guardar tu palabra. Ay, Dios mío, guárdanos de oír otras voces. Ah, Señor, tu palabra, por ella todas las cosas subsisten, fueron creadas, todas. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te bendecimos. Le da un aplauso al Señor.